Bienvenidos y bienvenidas todos a su programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora, TV Caricuao y Radio Macarao 100.3 FM, esperando que también vaya a las redes sociales como antiguamente íbamos. Tenemos esa esperanza de que podamos nosotros volver para que usted, si no ha tenido la oportunidad de ver los programas en la semana, ahora que vienen las vacaciones, pues usted pueda disfrutar de programas que están grabados en YouTube desde el año pasado y este año. Hoy, hablando de vacaciones, vamos a tener un programa especial. La segunda parte vamos a compartir qué podemos hacer en vacaciones, cómo serían esas vacaciones bien fructíferas y bien que te recompensen todo ese trabajo que has tenido hasta ahora, con tu familia, con tus hijos. De eso y otras cosas vamos a hablar también en la segunda parte del programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro programa semanal, Rosa y Johnny. Amén. Bueno, dándole gracias a Dios por este encuentro tan maravilloso de toda la semana y sobre todo porque pronto tendremos otras oportunidades para compartir en familia, cosa que no podemos desperdiciar, Johnny. Amén. Bueno, le damos gracias a todos nuestros queridos radiousuarios y le decimos que este es el último programa hasta las vacaciones. Luego nos retiramos por un corto tiempo, hasta septiembre, cuando nos tocará regresar. Le damos las gracias a nuestra coordinadora Laura, a Cleiber, a nuestro maestro Jesús Blanco, a Yonaiker, que vino a ayudarnos hoy en las cámaras, y al Espíritu Santo, productor de este programa. Hoy, como siempre, tenemos un programa bien, pero bien interesante. Jesús no habla en el Evangelio que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Amén. Y eso es muy importante, pero hay otros que poco se les da y cree que no se les va a exigir. Y entonces sí, al que se le da muchos dones, se le va a exigir bastante de lo que nuestro Padre nos dio, llámense riqueza, llámense cosas con las que podamos ayudar en nuestra sociedad. Pero hoy nos vamos a hablar sobre precisamente esos bienes y cómo administrarlo. Y de eso vamos a dejar que lo desarrolle nuestro hermano el Padre Pablo, que hoy el Evangelio está un poquito largo, pero está muy bueno, Pablo. Bueno, como siempre, invocamos al Espíritu Santo para que Él y ustedes también, en oración, podamos ponernos en presencia de su palabra, que ella es la luz que nos ilumina, y pedir para que nosotros podamos discernir este mensaje de hoy, que es una continuación del programa de la semana pasada, si ustedes lo pudieron ver. Les invitamos a ponernos en oración y pedirle ayuda al Espíritu Santo antes de escuchar su palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque tu palabra es luz en medio de este mundo de tinieblas. ¿Qué sería de nosotros sin esa luz tuya? No podríamos entender la situación en la cual vivimos y mucho menos poder entender cómo salir de esta situación victorioso y iluminado por ti. Ese Espíritu Santo lo necesitamos en este momento para escuchar y llevar este mensaje de salvación a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestro país. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha venido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llegue el ladrón ni calcome la polilla, porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que el Señor regrese de la boda para abrirle el cuarto, llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentren en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo los servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete de su casa. Pues también estén ustedes preparados, porque a la hora en que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo para nosotros o para todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos,
se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, aquí hay una enseñanza que yo diría una enseñanza múltiple. La primera enseñanza refuerza lo que veíamos la semana pasada en relación a la codicia, que es la madre de las idolatrías. Dice el apóstol San Juan y Santiago también, que la idolatría es la madre de todos los pecados. La codicia, eso es la perdición, porque es la adoración al dinero, y el dinero se convierte en un ídolo y va en contra precisamente del reino de Dios. Y nosotros estamos viendo esa triste historia de cómo se ponen en peligro procesos como el nuestro, por la ambición del dinero y la corrupción. Por eso es que la primera enseñanza que de aquí sacamos es que cada cual va a recibir según su necesidad y cada cual va a dar según su capacidad. Dios así iguala equitativamente la diferencia entre los seres humanos. A veces uno dice, bueno, ¿cómo va a haber igualdad si una persona nace y tiene la oportunidad de ir a la universidad y el otro no? Bueno, el que tiene que ir a la universidad, que se ponga los pantalones bien apretados porque le van a exigir y va a tener que responder sobre todo lo que se recibe. Por eso no pida tanto, porque es mejor que tenga lo necesario, porque si usted pide mucho va a tener que responder por todo lo que Dios le dio. Y resulta ser que al que le dieron poco va a tener que responder poco. Pero como decía mi hermano Johnny, todo el mundo tiene que responder. Nadie es tan rico que no necesite nada. Y nadie es tan pobre que no puede dar nada. Todos tienen que dar según su capacidad y recibir según su necesidad. Eso es una máxima cristiana, una máxima bíblica. Cada cual recibe el don del Espíritu Santo para producir bienes al servicio de los demás según su capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el don de Dios es un regalo, por eso se llama don. Capacidades, talento, todo lo que nosotros tenemos y somos, lo decíamos la semana pasada, Dios nos lo da gratuitamente. ¿Para qué? Para que con eso podamos aprender a servir a los demás. Dios no te da a ti más don que el otro porque Él cree que tú eres mejor que el otro. Aquí nadie es mejor que nadie y aquí nadie es peor que nadie. Cada cual recibe distinto porque somos distintos. La igualdad está en la capacidad de yo poder dar y en lo que se me va a exigir. Yo creo que es importante eso como punto de partida de esta reflexión. Fíjense ustedes que aquí el Espíritu Santo nos da diferentes dones a los distintos miembros del cuerpo. El apóstol Pablo tiene un símil. Tierra o no desarrollarlo. Se pierde. No compartirlo hace que el don se pierda. El don de Dios es muy
el Dios te da un don y con ese don tú no puedes enriquecerte a ti mismo. Dios te lo da para enriquecer a los demás. Yo siempre pongo un ejemplo en mi ministerio. Yo tengo el don de perdonar los pecados como ministro de la iglesia. Y yo, en nombre de la iglesia, en nombre de Dios, le puedo perdonar a todo el mundo que se arrepiente. Hay una sola persona con quien yo no le puedo perdonar los pecados, que es a mí mismo. Yo no puedo decir, Pablo, yo te perdono, no puedo hacerlo. El don no se me ha dado para servirse a mí. El don que yo tengo que nadie nos lo rebate. El enemigo está tratando siempre de frustrar el don que Dios nos dio para que o lo perdamos o lo tergiversamos o lo llevemos por caminos distintos a lo que Dios quiere. Tenemos que ser como Abraham, como sale en la primera lectura de hoy, obedientes y dóciles a la voluntad de Dios para que la entendamos al momento, porque Él tiene su propósito, aunque ese propósito nosotros no lo sabemos. Cumpliendo con la voluntad de Dios, nosotros estamos por el camino que Dios quiere que nosotros desarrollemos esos dones. Repito, aunque muchas veces esa voluntad no la entendamos, pero la entenderemos más tarde. Y una última reflexión que tengo aquí, que ya Johnny lo hacía en la introducción de nuestra reflexión de hoy. Somos administradores de los dones. Nosotros no somos dueños de los dones. Nosotros no somos dueños de nada. No, que esto es propiedad mía, eso no es propiedad de usted. Usted tiene una fábrica, usted tiene una tierra, usted tiene una cosa. Usted va a tener que rendirle cuenta a Dios qué ha hecho con eso, que Dios permitió que usted tenga. Aquí nadie tiene propiedad privada porque usted se muera, ni la caja se la puede llevar para el otro lado. Usted lo que se va a llevar es el rendir cuenta ante Dios para que le pregunte qué usted ha hecho con lo que yo le he dado. Y usted va a tener que responder. Porque eso está escrito. Hay un programa muy bonito que yo le voy a recomendar a Jesús para ver si ahora en vacaciones lo ponemos, que se llama Un Tal Jesús. Y otro Dios puede ser distinto. Una cosa así. Otro Dios es posible. Otro Dios es posible. Y allí precisamente es que muere un ministro de salud en X país, no habla de Venezuela. Y cuando llega donde está San Pedro, entonces dice, bueno, en fin, llegué aquí. Bueno, usted es doctor y era ministro de salud. Y entonces, bueno, pero dígame cuántas, cuando usted tomó el ministerio, cuántas camas usted añadió, cuántos pobres usted atendió. Bueno, porque es que la inflación, dice, no, aquí no hay excusa de eso. Usted tiene que rendir cuenta porque usted tuvo una gran responsabilidad. Y estamos hablando de un ministro, estamos hablando de un presidente, estamos hablando de un alcalde, estamos hablando de un director de liceo, estamos hablando de un párroco de una iglesia, para meterme también. Yo tengo que dar cuenta de lo que Dios me dio, de las posibilidades que yo tuve, y no hay excusa ante Dios. Somos administradores, no somos dueños de nada, ¿no? Dueño de ti, dueño de nada, como dice la canción, sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que es importante que tengamos eso consciente. Somos responsables de los dones, al que mucho se lo dio, mucho se le va a exigir, y a quien poco se le da por hacer. Pero a todo el mundo se le va a exigir qué hiciste con los dones que Dios te dio. Gracias, Pablo, por tan excelente reflexión. Me llama mucho la atención porque nombraste al apóstol Pablo, precisamente que él habló de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y a eso me voy a referir yo cuando me toque mi parte, pero vamos a darle el paso a nuestra hermana Rosa Mireya Moreno para que nos dice, Rosa. Sí, gracias. Me parece tan hermoso este texto que ha sido extraído del Evangelio, porque está hablando de lo que hay en el corazón, de ese tesoro, ¿verdad? Y está hablando de no temas que el Padre está allí para darte, para protegerte, para brindar todo lo que necesitas. Yo siento que nosotros en este momento debemos aferrarnos a esa palabra, porque nos llaman a ser lámparas encendidas, ¿verdad? Que una lámpara es algo que ilumina, que da luz, que brilla y que permite que algunas personas puedan caminar, porque desvanece la oscuridad, ¿verdad? Pero si nosotros, que nos llamamos cristianos, caemos en ser eco y repetir cosas que no llenan y no son esperanza, ¿verdad? Y no vivimos de ese gozo de saber que estamos en la presencia del Señor, dejamos de hacer lo que hacemos con amor. Y es allí donde empezamos a creer que estamos haciendo el trabajo, y no es el trabajo.
Entonces, fíjense qué importante es esto cuando habla de administrar, porque es hacer lo que hay que hacer y hacerlo con gozo, hacerlo con alegría. Es todo lo que yo haga por mi hermano tiene que ser una respuesta del amor que tanto Dios me ha dado y que no puedo quedarme callado ante tal bendición. Es decir, que al ser lámparas encendidas, llenas de esa luz, de ese gozo, de esa bendición, no puedo más que gritarlo y decirle a mis hermanos, hermanos, no se angustien, que el Señor está contigo. Él nos toma de la mano, Él nos lleva, Él nos protege en medio de la tempestad. Él es la calma, Él es el que nos conduce por medio de ese pasto, ¿verdad? Donde podemos comer, donde podemos refrescar, donde podemos ser felices. Eso es importante saberlo, porque si nosotros nos quedamos en que no, es que tenemos que hacer la palabra y es un hacer, querer hacer, tener que hacer, fíjense qué pasa y es allí donde nos apoderamos de otras cosas que no es nuestra. ¿Por qué? Porque entonces ya no vivimos del gozo del Espíritu. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentra en vela. Dice el Señor, yo les aseguro que se le recogerá la túnica, lo hará sentar a la mesa y él mismo nos servirá. Eso nos habla el Señor. Y si llega a medianoche o a la madrugada o lo encuentra en vela, dichoso ellos, porque tenemos que recordar que esas son precisamente las mejores horas para estar en meditación y en oración, a medianoche y en la madrugada. Porque el Señor va a llegar en ese momento y si nos consigue en vela, pero puede llegar para bien, o sea, para buscar nuestra alma o para que nosotros despertemos en Él. Hay otra parte, fíjense que Él habla del padre de familia, que si sabe a la hora que va a llegar el ladrón, entonces te dice, pues también ustedes estén preparados porque la hora en que menos piense vendrá el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere a que vendrá el Hijo del Hombre? Vendrá la iluminación a nuestra alma, vendrá la iluminación a nuestro cuerpo. La palabra hoy está muchísimo, muy interesante. También te dijo esta parábola, ¿no? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, si se porta con fidelidad y prudencia, lo que estamos viendo ahorita, dichoso el siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Y ese siervo precisamente fue precisamente Jesucristo, porque Él fue el que puso al frente de todo lo que tiene, porque fue el que lo cumplió. Pero entonces otra cosa, dice, mi amo tardará en llegar, o sea, otro siervo lo piensa así, y empieza a maltratar a los criados y las criadas. Bueno, pero ¿quiénes son esos criados y las criadas? A comer y a beber y a embriagarse. El criado y la criada, precisamente yo lo interpreto, como lo dice el apóstol Pablo, son los órganos de nuestro cuerpo. Empiezas a beber, a maltratar tu hígado, a fumar, a maltratar tus pulmones, a trasnocharte, a maltratar todo tu cuerpo. Entonces te dice, el día menos inesperado llegará tu amo y te castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los hombres desleales. O sea que seguramente que partirá de este mundo sin haber cumplido la misión. El servidor que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. ¿Cuáles son esos azotes precisamente que nuestro Padre nos dice que vamos a recibir? Esos azotes que recibimos porque hemos maltratado muchísimo nuestro cuerpo y entonces los azotes son las enfermedades, empezamos a sufrir del hígado, empezamos a sufrir de los pulmones, empezamos a sufrir de la tensión, empezamos a sufrir del estómago. Pero yo quisiera, Pablo, que tú me dijeras algo más sobre esto, que ese es mi punto de vista. A mí me parece que ese punto de vista es válido, pero es que hay otro punto de vista. Corren muchos. Exactamente, entonces no solamente los azotes son lo que te daña a ti tu cuerpo, sino la mala utilización de los dones que Dios te ha dado, que te lo pone para que sirva y haga feliz a los demás, y tú lo has utilizado para explotar, para humillar, para bachaquear a los demás. Tú vas a tener que rendir cuenta de eso a Dios, porque los dones que tú tienes, las capacidades intelectuales, espirituales, económicas, Dios te las da precisamente para que tú con esos dones sirvas a la humanidad, sirvas al resto de tus hermanos. Y por eso es que tendrás que rendir cuenta de lo que tú has hecho con esos dones, cómo los has administrado. Y yo ponía el ejemplo precisamente del médico o del ministro, que va a tener que rendirle cuenta a Dios de lo que hizo con el poder que tuvo, la cantidad de niños, jóvenes, adultos, enfermos que él sirvió. Tienes que ver cómo nosotros podemos
administrar esos dones con eficacia y con eficiencia, según la capacidad que tú tienes. Yo creo que es importante que nosotros precisamente meditemos. Y yo creo que ahora se acercan las vacaciones para que tú aproveches un ratico y la tranquilidad, viendo una música, viendo una película, viendo un paisaje, esas puestas de sol preciosas, ¿no? ¿Verdad? Y revisar un poquito tu vida, qué es lo que tú estás haciendo con las capacidades y dones que te dio la riqueza material, intelectual y espiritual. Sí, y a propósito de eso, el actuar dejando de lado lo que originalmente lo motivaba a actuar al servicio, a dar de sí, que es la fe, es creer en el Señor, tener la certeza de esa convicción de que Dios es amor y que Dios nos brinda todo lo que necesitamos para que al enfriarse la fe, entonces se convierta simplemente en trabajar por beneficio personal. Claro. Y ese beneficio personal, al ver que el trabajar para el reino también genera riquezas para nosotros, dejemos de lado nuestra fe y entonces pisemos a nuestros hermanos y nos olvidemos del servicio por amor y simplemente nos dediquemos a utilizar la palabra de Dios para explotarlo. De tal manera que dejemos de lado, y es allí donde dice la palabra, que entonces ese administrador se apropia de lo que no es suyo para empoderarse de lo que le corresponde al Padre. Así, actuar como dueños, nosotros somos solamente servidores. Bueno, mis queridos hermanos, ya ahora en la segunda parte vamos a dedicarla, como decíamos al principio de nuestra programación, para conversar un poquito sobre eso de las vacaciones. Las vacaciones es algo muy importante que a veces no sabemos aprovechar y más bien venimos más cansados de las vacaciones que como empezamos. De eso y otras cosas vamos a hacer algunas experiencias, vamos a ver cómo Johnny, Rosa y nuestro hermano Jesús disfrutan de sus vacaciones, qué hacemos en ellas, para que usted también pueda participar y animarse, a ver si alguno de nuestros testimonios le ayuda a usted a pasar una excelente vacación también con su familia este mes de agosto que apenas estamos empezando. No se retire, que vamos a hablar de eso y de otros temas en la segunda parte de su programa.